lo que hemos hecho es volver a entrevistar, esta vez de manera conjunta, a 18 de esas personas que viven en Bilbao y a otras 18 que viven en Getxo, para saber en qué punto están sus historias ahora, qué ha pasado en todo este tiempo, y además poder contar esas historias también con carácter personal, pero de un modo más reposado, de una forma más extensa y también más íntima en el contexto de 2 libros. La selección la hemos realizado junto con los técnicos de inmigración de los ayuntamientos de Getxo y de Bilbao, y lo que nos hemos propuesto es recoger la mayor cantidad de países de procedencia, tipos de proyectos migratorios o aquellas entrevistas, aquellas historias personales que nos permitían mostrar o enfatizar algunos aspectos de la migración. Y bueno, y en ese sentido yo diría que los libros se pueden leer de diferentes maneras. Una de esas formas es a través de cada una de las historias, de las cosas particulares y de cómo esas historias nos cuentan el modo en que los procesos migratorios afectan a las personas, ¿no? Qué tipo de huella nos dejan, qué aprendizajes, qué peajes, qué pérdidas, qué ganancias conlleva esto de tomar una decisión tan grande como cambiar de país. Otra forma de leer estos libros es como si fueran un relato coral, una crónica colectiva, un pedazo de memoria colectiva sobre el Estado, sobre cómo es la diversidad en las ciudades de Getxo y de Bilbao.